Bienvenidos una vez más en este programa que es de alguna manera diferente en aspectos donde vamos a hablar desde la psicología clínica y desde ámbitos de la escritura donde nos dan un referente de que Dios es supremo en todo tipo de sabiduría. Hoy día está con nosotros un amado obispo, el obispo Carlos Ortiz, y quiero, obispo, darte la bienvenida y que tú puedas orar unos minutos y presentarte a toda esta audiencia que nos está mirando. Muchas gracias, mi apóstol, por esta invitación. Creo que es una bendición poder compartir con la audiencia en este momento, y me siento bendecido de haber sido invitado a este programa. Creo que es muy interesante analizar varios aspectos que nos muestra la Escritura, ¿no? Así que, como usted me ha solicitado que ore, voy a pedir al Señor que nos bendiga en esta tarde. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Te doy gracias y honra por permitirme estar, Señor, en este lugar, siendo invitado por tu siervo, el apóstol Samuel. Señor, quiero que tu bendición sea derramada no sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sino sobre la audiencia, sobre cada persona, Señor, que está viendo este programa, escuchando. Que tu gracia y tu amor descienda de una manera sobrenatural. Bendice, Señor, este tiempo que se va a realizar, y que tú seas bendiciendo cada familia conforme a tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Hemos estado hablando desde nuestra mente de cómo construimos los pensamientos, las sensaciones, las emociones. Y hablamos de este tema de validar nuestras emociones. En muchos ámbitos a veces nos cuesta entender que Dios sí estaba preocupado del ser humano dentro de todo tipo de carencias, tanto las carencias afectivas, las carencias psicológicas, las carencias físicas, la necesidad humana en todos los ámbitos sociales, económicos. Y a veces nos cuesta entender a este Dios que es supremo y es un todo. Y hoy día vamos a compartir sobre este tema que va a ser maravilloso, desde una parte de la Escritura que nos muestra una realidad de una persona y desde cómo se construye o se reconstruye una vida solamente cuando alguien interviene, y ese alguien es Jesús. Amado obispo, cuando nosotros reflexionamos sobre estos temas de la Escritura, bueno, para mí la Escritura es 100% cognitivo-conductual, pensamientos y acciones. Exacto. Y cuando veo a Jesús, veo desde el concepto teórico a un humanista. Se sentaba, se paraba, compartía, se compadecía, tenía mucha empatía, usaba la kinestesia, ¿cierto? O sea, no solamente el mirar, sino el también tocar, abrazar, contener, que son elementos que en la psicología clínica se usan. Desde el momento que nosotros nos acercamos a un paciente, de cómo es recepcionado, de cómo es acogido. Y Jesús tiene esas características que son 100%, que para mí, ¿cierto? Cuando yo la observo, digo, ¿qué mejor psicólogo que Jesús? ¿Qué me puede referir o tomar dentro de un ámbito de la Escritura y hacer, ¿cierto?, este paralelismo para que cada uno de ustedes pueda comprender que Dios está en todos nuestros asuntos, en todos. Y Dios desde aquí va a levantar una gran plataforma de sanidad para nuestra mente. El propósito de Dios está en el corazón de cada uno de nosotros para poder brindarte esta contención emocional, esta forma mucho más amplia de mirar la Escritura, y que de alguna manera nos va a provocar un extraordinario resultado porque Dios está en medio de este programa. Amado, ¿qué me puedes referir? Bueno, mi apóstol, yo creo que hay que analizar. A mí me gusta analizar mucho la Escritura en dos aspectos, basado también en el llamado que Dios me ha dado, en la vocación de servicio, de amor socialmente. Y una cosa que he observado en la Escritura y que el Señor me ha revelado, primero que eres todo.
Él está preocupado de nosotros en todas nuestras áreas. Él quiere sanarnos y quiere bendecirnos en un todo, tanto espiritualmente, que es lo más esencial para el ser humano, como también en nuestras emociones, en nuestros sufrimientos, en nuestra amargura, ¿no? Me gusta cuando el Señor dice venir a mí y están todas nuestras cargas a Él, porque eso refleja que Él está preocupado del todo de mi ser, de mis emociones, de mis necesidades, y que Él es el mejor, para mí es el mejor psicólogo y sanador en las áreas, tanto como, reitero, espiritual como social, que es lo que el Señor me ha hecho ver, ¿no? Le compartía que cada vez que Dios toca a una persona, muestra primero su amor, su bondad, su preocupación por ese ser humano, sin importar la condición social, que lamentablemente el ser humano tiene esas diferencias, pero él no, él se acercaba a todo tipo de personas y procuraba no solo mostrar el reino de Dios en esa persona, liberándole, como dice la Escritura, del pecado, conociendo la verdad y la verdad le haría libre, sino también sanando sus emociones, sanando sus necesidades interiores que solo el Señor puede llegar. Nos revela, ¿no? Y nos enseña a ver otras necesidades en el ser humano que a veces todos lo miramos muy espiritual, pero a veces también hay otras áreas, y yo me alegro por la visión que Dios le ha entregado, apóstol, porque eso ayuda a muchos cristianos a entender que no todo tenemos que espiritualizarlo, que a veces hay áreas que tenemos que aprender a reconocer, a sanar, como el Señor la sanaba. Es importante cuando tú reflejas este tema de un todo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. O sea, contenemos elementos que hacen no solamente tener un sistema de pensamiento, sino de actuar en forma simultánea. Y nuestro espíritu, cierto, clama a Dios, pero nuestro cuerpo a veces se resiente y nuestras emociones también son vulneradas. Entonces, en esta secuencia o en este problema del hombre de la caída o del pecado, ¿cierto? Como diría yo, nos arruinó la vida. Y esa secuencia de situaciones que acontecen a veces nos dan mucha frustración. También en un momento muchas personas sienten enojo o malestar emocional a tal nivel de negar a Dios. Y a veces pareciera que es normal, pero en su amor Dios comprende la naturaleza del hombre, la necesidad del hombre, y aun cuando las cosas no funcionan, Él está, ¿cierto?, solamente queriendo sanar, restaurar, liberar, provocar el bienestar completo al ser humano. ¿Qué más podríamos agregar y a lo mejor tomar algo muy específico de la Escritura, como esta mujer del flujo de sangre? Sí, es lo que compartía, porque a mí me impresiona. Y yo descubrí algunos aspectos, no solo, perdón, mi apóstol, en la mujer del flujo de sangre, sino en cada sanidad, en cada acercamiento de Jesús a aquellos que necesitaban, leprosos, personas endemoniadas, personas que eran privadas de su vista, no podían contemplar lo maravilloso que Dios ha creado. Pero me llamó mucho la atención principalmente la mujer del flujo de sangre. Yo me la imagino una mujer frustrada en la vida, una mujer amargada, deprimida, ¿no?, que había gastado todos sus recursos para tratar de cambiar las circunstancias de su estilo de vida, ¿no? Y cuando llega a Jesús, ella se propone, primeramente. Ella se propone, ella cree, ella lo considera, se toma con la poca fuerza y recursos que tiene de acercarse al Maestro, que era la última y la única solución para ella, ya que ella había intentado por muchos medios. Y yo creo que cuando el Señor la toca su manto y sana, algo tremendo se provoca en ella, ¿no? Algo hermoso,
Y yo creo que ahí el Señor provoca no solo una sanidad física, ¿no? Sino un tema, lo que yo llamo un tema social. Cambia su realidad, cambia sus emociones, cambia su autoestima, ¿no? Que eso es muy importante, que muchos cristianos sufren, principalmente hermanas, de su tema de autoestima, que han sido maltratadas, han sido heridas socialmente y dentro del núcleo familiar. Por lo tanto, vienen al Señor pero arrastran sus frustraciones, yo digo sus enfermedades internas, que solo el Señor puede sanar, al menos que sean tratadas, sean conversadas, que la persona pueda abrir su corazón, como ella lo hizo delante del Señor, ¿no? Amado, mira, cuando tú haces referencia a esta mujer, hay algo que en psicología se llama las etapas del duelo. Cuando tú estás padeciendo una enfermedad grave, esto es muy recurrente en esta persona que está padeciendo un cáncer, enfermedades que son primero de alto costo, altísimos costos. Y no solamente enferma el cuerpo, enferma la mente, enferma la economía, porque si bien es cierto, hoy día en nuestro país tenemos recursos y hay tipos de cáncer que son tratados, pero hay medicación que no está dentro de toda la malla para tratar ese cáncer y que tiene un alto costo. Y eso representa un alto impacto económico. Sí. Y esta mujer tiene un problema similar, porque necesitaba ser sanada, gastó todo lo que tenía para los recursos económicos para buscar quién le podía ayudar en su época, algún médico que la pudiera asistir, no lo encuentra, pero sí ve en Jesús como la instancia, porque están hablando de Él, porque se está murmurando que hay alguien que toca la vida de las personas, las cambia, las transforma y genera este nivel de expectativa. Claro. Y ella es tanta su expectativa que siente la necesidad de acercarse, y aunque muchos andaban bajo la misma necesidad, ella hace todo un esfuerzo para tocar el borde o tocar la promesa, Claro. y recibir su milagro. Entonces, tú hacías mucha referencia, Carlito, con mucho cariño te lo digo, No, está bien. a esta mujer que no solamente está enferma de su cuerpo con el flujo, sino que está enferma en sus emociones, con una frustración tremenda, está con una carencia de cómo su autoestima está rota y hay que volver a trabajar en ella, volver a reestructurar esos pensamientos, esos esquemas mentales que de alguna manera cuántas veces a lo mejor pensó ya no vivir, cuántas veces se sintió cansada de vivir. Sí. Y por eso cuando tú vienes a Jesús, Él hace que tú puedas tener el significado de vivir una vida digna, una vida con propósito, una vida donde Él puede cambiar todos los entornos que tú no podrías cambiar. Para esto, en la psicología nosotros hablamos de la conciencia plena, el ser consciente primero de lo que sucede o mis limitaciones. Y cuando soy consciente de estas limitaciones, puedo ver resultados diferentes, porque hay una negación tremenda del ser humano cuando está en estos procesos. Y estos procesos que son tan dolorosos, cuesta primero aceptar que estoy pasando por este proceso. Claro. No encuentro soluciones. O sea, tu sistema emocional está destruido. Y eso es lo que a veces el mundo cristiano o el mundo, cierto, nuestro evangélico no puede comprender, porque pensamos que solamente podemos orar por alguien, Claro. pero no estamos pensando en áreas donde necesitamos sentarnos y tener especialistas en áreas. Yo digo a veces, porque alguien sí va a un cardiólogo y permite que se haga un electrocardiograma, Exacto. un ecocardiograma, una resonancia nuclear magnética y diferentes tipos de exámenes para saber que él tiene que tener un tratamiento? ¿Y por qué no podemos tener un tratamiento psicológico? Y más encima, con la ayuda del Señor, podemos llegar a un mejor puerto, porque estamos actuando en el nivel de lo que Jesús haría, como psicólogo, como nuestro pastor, Claro. nuestro médico, nuestro
extraordinario especialista en todas las áreas. Bueno, yo creo que acá hay un campo que la iglesia debe abrirse. Debe entender que, y yo lo felicito, apóstol, por su ministerio en esta área del área emocional, psicológica, porque la verdad de las cosas es que en nuestra iglesia hay mucha gente que lo necesita y no puede identificar bien. Hay personas, hermanos nuestros, que van a psicólogos, pero no encuentran una porque no son, primero, psicólogos cristianos. Con todo respeto digo frente a esta profesión, ¿no? Pero qué importante cuando hay una persona cristiana que es capacitada, Dios le ha dado las capacidades, la herramienta para poder contener a hermanos, hermanas, familias, que a veces pasan por circunstancias difíciles. Mencionábamos un poco lo de Job, ¿no? Job es un hombre que la Biblia dice que Dios dice que era justo, pero él tiene que enfrentar a circunstancias dolorosas personales que ni sus tres amigos lo entendían. Entonces, a veces hoy día la iglesia enfoca de la misma postura de ellos. No, Job, a lo mejor cometiste pecado, a lo mejor algo fallaste anterior, por eso estás así. Y a veces no es que hayamos pecado, no es que hayamos fallado a Dios, sino que a veces son circunstancias que como seres humanos, nuestra naturaleza humana, que Dios nos ha dado, como usted mencionaba, cuerpo, alma, espíritu, nuestra alma siente emociones, ¿no? Llora, siente, se ríe, etcétera. Por lo tanto, eso nos afecta emocionalmente, interiormente. Y es ahí donde necesitamos una ayuda profesional. No solo decir, mira, oremos, Dios te va a sanar, y como que le entregamos todo a Dios, todas las cargas a Dios, cuando Dios ha dado las capacidades, como a su persona y otros, para ayudarnos, digamos, en las diferentes circunstancias emocionales, ¿no?, que estamos viendo. Yo por eso siempre digo, Jesús era un hombre maravilloso. Él sanaba, no solo mostraba el reino, sino que él sanaba, solucionaba los temas sociales, de ayudar a las personas en la economía. Por ejemplo, ahí mismo vemos la mujer de flujo de sangre, o sea, ya no tenía que estar invirtiendo en médicos, no tenía que ya no iba a gastar más medicina. Ya no gastaba más en medicina. Ni procedimiento, ni examen. Pero ella reconoció primero su condición. Claro. Y eso es importante. A veces pensamos que ir a un psicólogo y hablo del campo cristiano, pensamos que no, que es para las personas que están endemoniadas, que tienen otro tipo de pecado. Y no, podemos ser muy buenos cristianos, pero necesitamos de repente, apóstol, no sé, una charla, de poder abrir nuestro corazón, de poder compartir nuestras emociones, ¿no? Nuestro problema. Yo creo que a veces, lo digo con respeto, a los pastores son los que a veces también necesitan mucho y a veces cuesta reconocer esto, ¿no? Sí, a veces hay mucha resistencia porque como desconocemos este ámbito, justamente, no queremos abrirnos a algo que desconocemos. Claro. Y está bien. Yo me recuerdo un paciente, me hacía memoria ahora, traté una paciente oncológica, nivel 3 de un cáncer mamario. Ya había perdido una mama y tenía una segunda mama. Y cuando me la refirieron a mí como paciente, me la refieren por dos cosas. Primero, sabiendo que yo soy un cristiano, y segundo, que me dijeron, mira, Samuel, yo creo que tú la puedes tratar. Y la recepción de ella me dijo, lo primero que ella me mencionó, me dijo, yo no creo en los psicólogos. Y yo me reí, lo asumí como tan natural. Le digo, está bien que no creas, pero vamos a trabajar en conjunto para poder ver de dónde construimos una realidad en ti. Y acá voy a volver al pasaje que tú mencionas de Job, porque Job tiene un problema en su estructura de pensamiento. Él siempre pensó, dice, y lo refiere en algún momento en la escritura, dice, lo que pensé me sobrevino. Entonces él siempre empezó a maquinar un pensamiento o a estructurar un pensamiento, estos pensamientos negativos, estos pensamientos de que no va a funcionar,
porque él era un hombre justo, hacía sacrificios, tenía todo un parámetro, pero siempre estaba pensando que algo podía suceder. Claro. Entonces él generó, de alguna manera, un ambiente en su mente hasta que ve una realidad. Pero él lo confiesa. Él confiesa que su pecado es lo que pensé me sobrevino. Él lo refiere, sí, lo da a conocer porque vio la manifestación, de alguna manera lo que empezó a generar, y acá muchos no entienden este tema, el mundo espiritual se alimenta de las emociones negativas, del dolor, de la frustración, de la tragedia. Él quiere vernos destruidos. Sí. Por lo tanto, yo tengo que darle un sentido de cómo construir una mejor realidad con Dios y cómo de alguna manera mejorar cada nivel de pensamiento o cómo generar un, como digo, cuando a ti se te echa a perder el computador, lo tienes que resetear. Si ya reseteando no funciona, lo tienes que traer un técnico. Porque nadie más te lo puede reparar, solamente un técnico. Tiene que ver esto, perdón, mi apóstol, me viene a la memoria lo que dice Pablo en Romanos 12, versos 1 y 2, ¿no? No os conforméis a este mundo, sino renovaos en el poder de tu mente. O sea, hay un problema emocional, hay un problema psicológico de infraestructura que somos formados, ¿no? Y que tenemos que aprender a reconocer y soltar, abrirnos, para que el Señor también use a personas como ustedes profesionalmente. Porque así como usted mencionaba, vamos a un cardiólogo, vamos a un médico de medicina general. Al urólogo también. Claro, y ahí sí que confiamos, ahí sí que no lo vemos, ¿no? Pero usted mencionaba algo, yo creo que este es un campo que Dios está abriendo en la iglesia para sanar. El otro día un matrimonio jóvenes de psicólogos nos dieron una tremenda charla a un grupo como de 200 pastores. O sea, es importante. Hoy Dios está abriendo este campo porque también quiere traer sanidad en esa área. Y tenemos que aprender a confiar y a dar los espacios para que podamos ayudar a personas. No todo siempre oración, sino que también poder derivar a personas que tienen problemas y que no tenemos a veces las capacidades en ciertas áreas, pastores, y derivarlo y decir, mira, tú necesitas ir a un psicólogo. Claro. Te recomiendo un psicólogo cristiano que va a entender tu problemática. Yo voy a estar orando por ti, pero necesitas... Claro, hay alguien que tiene la comprensión. De la algo experiencia. Que está más allá de algo tiene las espiritual. Herramientas para ayudar. Claro. Bueno, cuando tú haces alusión a eso, Carlos, bueno, tú en tu pensamiento es mucho más amplio, está más reformado que mucho, porque en realidad a veces nosotros siempre intentamos dentro de nuestras defensas colocar este concepto de la sana doctrina. Pero a veces la sana doctrina te da tantos impedimentos que no te dejan ver. Exacto. Me da mucha... me encanta cuando la Escritura a veces te confronta algo y dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Claro. Entonces a veces nos cuesta ver una realidad, primero por desconocimiento, segundo porque no tenemos las herramientas. Sí. O sea, si alguien es un carpintero, un especialista, en este caso como Jesús también era albanista, un hombre experto, ¿cierto?, en aquella época de hacer la mueblería para la alta sociedad, él no solamente usaba martillo, sino que usaba diferentes elementos para poder tener la destreza para realizar todo lo que él necesitaba hacer en su primera etapa. Y después él toma la segunda etapa, ¿cierto?, de su llamado a los 33 años para generar este cambio de vida, este cambio de pensamiento, este cambio de estructura. Jesús, creo que cuando dice, ¿quién es este hombre? Me encanta cuando veían a Jesús y le decían, ¿quién es este hombre? O sea, lo miraban hablar, lo miraban hacer, lo miraban ejecutar cosas que ellos no podían hacer. Y estaban invalidados por la forma de pensamiento, lo que estaba en lo más profundo de sus corazones. Porque Jesús siempre se manifestó abierto a todo. Aún me gusta mucho que Jesús nunca hace referencia a sí mismo, sino que otros vean lo que quieren ver en él. Claro. Entonces,
también era correcto en su forma de actuar. Digo, él no pudo hacer muchos milagros en su propia En tierra su porque no propia creían tierra, en él. Entonces claro. a veces en el mundo cristiano también sucede en eso. Cuando yo hablo que mi profesión es psicólogo clínico, como que algunos se aterran y cierto empiezan a tiro Claro. a la defensiva, pero lo comprendo Sí. porque en realidad a veces el cristiano es el que más tiene juicios valóricos y juicios o juzgamientos que son erróneos y que no están en una forma de pensamiento alineado a Dios. Creo que Dios nos dio la capacidad de amar, nos dio la capacidad de comprender, Amén. nos dio una gran capacidad de intentar, porque esto de la empatía es muy difícil, intentar colocarse en el lugar de aquel que necesita, como lo haces tú en la fundación, siempre pensando en un otro, en la necesidad económica, en cómo asistirlo, y tú tienes siempre las muestras de esto. Yo te veo siempre con haciendo cosas para organizaciones sociales, para grupos pastorales, para grupos de hermanos en necesidad. Y eso habla del corazón de Dios que está en ti, con una obra social que también era psicológica. Jesús dijo, denles de comer. Claro. O sea, Dios nos colocó en esa condición, que es una condición tan natural, pero Él lo hizo. Es extraordinario poder hablar desde el ámbito de la psicología y del ámbito de la escritura, porque Jesús para mí fue, es y será el mejor psicólogo. Y siempre yo digo, si necesitas terapia, Jesús puede sanar tu vida, pero también hay hombres y mujeres que están entrenados para hacer esto. Queremos bendecir tu vida, queremos sentir que la bendición de Dios reposa en tu hogar y que todo lo que estás planeando lo veas desde la perspectiva de Dios, desde sus promesas. Y para eso vas a cambiar tus pensamientos negativos por positivos. Yo veré la gloria de Dios. Vas a hablar de manera proactiva, positiva. Yo veré la gloria de mi Dios. Que el Señor les bendiga.